Gracias, doctor, por la presentación. Quiero dar gracias al comité organizador por la invitación y por permitirme en esta tarde dar una charla de un tema que a mí me apasiona, ¿no? Para los que no me conocen, yo soy médico patólogo, hice mi residencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, me quedé laborando en el área de hematología especial, en donde es un área que se encarga de el estudio de las enfermedades oncohematopoyéticas. Bueno, el día de hoy he querido traerles una actualización sobre las leucemias mieloides agudas basado en los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que ha actualizado los criterios de diagnóstico de esta entidad en el 2022. Bueno, esta es la agenda que les tengo preparada de leucemias mieloides agudas, conceptos, bueno, las manifestaciones, va a ser algo rápido, la incidencia, el pronóstico, qué herramientas diagnósticas tenemos en actualidad, la clasificación y la estratificación del riesgo, ¿no? Nunca dejo cuando doy alguna ponencia, nunca dejo de poner esta diapositiva que me la copié del doctor Robert Jasserham, que vino al Perú en el año 2015. Y bueno, nosotros partimos con una alteración en el hemograma, ¿no? En el hemograma vemos células anormales o inmaduras, entonces nos hacemos las preguntas si esas células que observamos en el hemograma, en el frotis de lámina periférica, son blastos. Entonces, cuando los chicos van, los residentes van a rotar a mi área, lo principal o el objetivo que yo tengo para ellos cuando van a rotar en el área es que ellos adquieran las competencias para poder identificar cualquier célula hematopoyética que en cierta patología van a salir a la sangre periférica, ¿no? Entonces yo le digo, los chicos, el objetivo es que ellos puedan reconocer e identificar los blastos. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿son blastos? Si son blastos, entonces hay que cuantificarlos en sangre periférica o en médula ósea. Si son mayor del 20% de blastos, entonces estamos frente a una leucemia aguda, ¿no? Si es una leucemia aguda, doctor Choque, ¿tenemos puntero? Sí, vamos a necesitar puntero por la parte de las diapositivas que les voy a enseñar, la parte morfológica, voy a necesitar un puntero. Entonces, si son blastos mayor del 20%, hay que hacer el estudio de linaje, si es linaje linfoide, BOT, o si es linaje mieloide, ¿no? Entonces, estamos frente a una mayor del 20% de blastos en sangre periférica o médula ósea, estamos frente a una leucemia aguda. Aún todavía la OMS, según los criterios de diagnóstico, considera aún todavía el 20%, el umbral del 20% de blastos en sangre periférica o médula ósea para determinar como leucemia aguda en el grupo de leucemias mieloides agudas definidas por diferenciación. Entonces empezamos por el concepto. La leucemia mieloide aguda es el resultado de una mutación somática de la célula madre hematopoyética en la que se va a bloquear la diferenciación celular y le van a conferir a esta clona ventajas proliferativas y de supervivencia, desencadenando una proliferación clonal. El 20% de blastos aún todavía la OMS la considera como criterio de diagnóstico, pero solamente para el grupo que son definidas por diferenciación. Las alteraciones genéticas
suelen ser alteraciones cromosómicas adquiridas, ¿no? Acá tenemos, les he querido traer un cuadrito en donde grafica la hematopoiesis normal de una leucemia mieloide crónica, en donde el stem cell normal, la proliferación clonal, pierde el poder de autorrenovación, de proliferación y diferenciación, por lo tal el stem cell leucémico se va a diferenciar en un progenitor leucémico y a las finales va a desencadenar en blastos de una leucemia mieloide aguda. ¿Dónde está el punto? Acá está. Ah, ya. Ok. Ya, gracias. Bien. Rápidamente vamos a hablar de las manifestaciones. Las manifestaciones de una leucemia mieloide aguda o una leucemia aguda va a ser de falla medular, ya eso lo sabemos. Van a ser cuadros agudos, ¿no? En donde va a haber un reemplazo de la hematopoiesis normal, de las células hematopoyéticas normales, y esto se traduce en neutropenia, anemia y trombocitopenia, y nos va a dar las manifestaciones según cómo la clona va reemplazando la parte hematopoyética normal. También puede haber invasión en tejidos por esta proliferación clonal de células blásticas, produciendo pues que el paciente curse con adenopatías, hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, inflamación en las encías y también afectación en el sistema nervioso central, ¿no? Estas manifestaciones ya las conocemos. Cuando nosotros hacemos el estudio, siempre hacemos la correlación clínica, y en cuanto a la incidencia, esto es la incidencia de en un estudio que se realizó en los Estados Unidos, en donde nos dan pues una incidencia de 4.3 por 100.000 habitantes por año. Es una patología más, el 80% se da en adultos, de un 15 al 20% en niños. Y si nosotros seguimos la incidencia por grupo etario, vamos a tener una incidencia mayor en los infantes menores de un año, de 1.5 por 100.000 habitantes, va a decrecer en edades de 5 a 9 años y se va a incrementar gradualmente aproximadamente 1 por 100.000 habitantes hacia los 25 años de edad, alcanzando un pico a la edad en pacientes en la octava década de su vida, ¿no? En octogenarios. Este de acá también es un estudio, son datos internacionales, estos del Reino Unido, en donde igual vemos una mayor incidencia en la sexta, séptima y octava década de vida. Vemos que es más frecuente en varones que en mujeres, ¿bien? Y esta es nuestra incidencia en el Perú. Estas son las estimaciones en el Perú de leucemia. Lamentablemente no tenemos una estadística que me haga diferenciar entre una leucemia linfoblástica y una leucemia mieloide. Acá tenemos una incidencia total de leucemia, una tasa estandarizada en 7.6% en el 2018. Globocan en el 2020 reporta que en el Perú la leucemia ocupa el 9º u 8º puesto de mayor incidencia y mortalidad, representando aproximadamente el 3.6% de casos nuevos y el 5.1% de muertes. La tasa estandarizada de incidencia y mortalidad es de 7.2 de incidencia y mortalidad de 4.9 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esta es nuestra casuística a nivel nacional.
El pronóstico es una enfermedad que constituye pues un problema de salud oncológico en el Perú por ser una patología letal. La sobrevida global en 5 años, esto es datos internacionales, la sobrevida global es de 5 años, en torno a un 30%, siendo dentro del contexto de tumores en general la quinta neoplasia de peor sobrevida a los 5 años, y sobre todo si analizamos en el grupo de pacientes mayores de 65 años que tienen la mayor incidencia, va a tener una menor sobrevida hasta de 1 año en un 21%, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una enfermedad que no es muy frecuente, pero la letalidad es alta. Bueno, las herramientas diagnósticas, aquí vamos a ir ya en la parte que nos interesa, cuáles son las herramientas diagnósticas para el diagnóstico de esta enfermedad. Tenemos el diagnóstico es multidisciplinario, necesitamos el cuadro clínico del paciente, los antecedentes familiares, el estudio citomorfológico, el estudio del inmunofenotipo, la citogenética y la biología molecular. Entonces, todas estas áreas van a ser responsables de, al final, hacer la correlación entre ellas y para dar el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos este tipo de neoplasia? Tenemos la citomorfología y la citoquímica, que es la que yo, desde el año 2008 ya vengo casi 15 años trabajando en el área de hematología especial, y es lo que realizo, el estudio citomorfológico y el estudio de citoquímica, el estudio de la lámina periférica y la médula ósea, ¿no? El estudio del inmunofenotipo es importante, y bueno, el estudio de la citogenética y la biología molecular, que ahora es clave en el diagnóstico de estas enfermedades. Voy a hablarles de la morfología, de lo que hacemos un poquito en el laboratorio del instituto, y algunas, de repente, la parte morfológica, lo clave en el diagnóstico de estas enfermedades. En el área de hematología especial hacemos el estudio de citomorfología, de la lámina periférica y la médula ósea, y también hacemos estudios de citoquímica, que son coloraciones especiales que me van a ayudar para, de alguna manera, sugerir la estirpe. Entonces, en la parte de morfología, nosotros partimos con el concepto del blasto, ¿no? El blasto surge de la descripción morfológica de un subtipo celular. Y igual nosotros hacemos la descripción, en este caso de los blastos mieloides, aún hacemos la descripción según la FAB, ¿no? En blastos mieloides tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que es lo que comúnmente vemos en estas neoplasias, ¿no? En donde el blasto pues constituye una célula de tamaño grande, con una cromatina laxa, la presencia de nucleolos, y el blasto mieloide tipo 1 no va a tener, va a ser el citoplasma granular. El blasto tipo 2 va a tener gránulos, de 0 a 20 gránulos en el citoplasma, y el blasto tipo 3 es un blasto un poco más complejo, en donde vamos a observar mayor cantidad de granulación y la presencia de cuerpos de agua, ¿no? Aún todavía nosotros hacemos una descripción en la médula ósea del blasto según lo que se hacía cuando el diagnóstico de la leucemia eran según la clasificación FAB, ¿no? Describimos el tamaño, describimos el contorno nuclear,
describimos la presencia de nucleolos y describimos todo lo que encontramos en el citoplasma, si hay gránulos, si esos gránulos son finos, si esos gránulos son gruesos, si son eosinófilos, si son basófilos, si hay la presencia de cuerpo de agua, ¿no? Aún todavía realizamos esa descripción de los blastos en nuestros informes. Entonces, en la parte morfológica hacemos un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. El análisis cualitativo lo hacemos en el mielograma. La clasificación de la última, la revisión en el 2022 de la OMS, recientemente publicada, recoge este punto del tema del recuento cuantitativo de los blastos, ¿no? Mencionando que los pacientes con más del 10% de blastos deberían considerarse ya como leucemia mieloide aguda equivalente, desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, la OMS ha mantenido su punto de corte del 20% de blastos en el grupo que son clasificadas por diferenciación, exceptuando en el grupo de las que son clasificadas con alteraciones genéticas recurrentes. En el 2002 tenemos la clasificación de la OMS. La clasificación de la OMS, como ustedes saben, a partir del 2001, después de la FAB, la Organización Mundial de la Salud en el 2001 trató de clasificar todas las neoplasias hematopoyéticas y en el 2001 hizo una clasificación. En el 2000, esa clasificación de la OMS se basa, está a cargo de sociedades de hematopatología, la Sociedad Europea de Hematopatología y la Sociedad de Hematopatología Americana, en donde se forman comités que, en la cual es un comité multidisciplinario donde participan anatomopatólogos, participan genetistas, hematólogos, y se hace la revisión y la clasificación, ¿no? Eso se ha venido haciendo en el 2001, en el 2008, en el 2017. En el 2022 no se realizaron la formación de estos comités. Entonces, esos comités propusieron una clasificación. Entonces, en la actualidad tenemos dos clasificaciones ahora de las neoplasias hematológicas, la que nos da la OMS, y hay una propuesta de la clasificación del consenso internacional, que han sido los comités asesores de la OMS de los años anteriores, y eso es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Qué me dice en relación al porcentaje de blasto? Este consenso internacional hace hincapié que el punto de corte sea del 10% de blastos, ¿no? Y además agrega una categoría de leucemia mieloide aguda / síndrome mielodisplásicos aquellos pacientes con el contagio de blastos de 10 a 19% de blastos. Al final voy a hacer una tabla comparativa de lo que me está dando la Organización Mundial de la Salud y lo que propone la clasificación del consenso internacional, ¿no? Esa es la situación actual en la clasificación de las neoplasias hematopoyéticas. Entonces, estos son los blastos, ya hemos hablado de la morfología. Bien, también hacemos un análisis cualitativo de la médula ósea, ¿no? El análisis cualitativo, la clasificación morfológica de la FAB en el contexto del análisis ya de las mutaciones va a perder un poder pronóstico. Bien, por lo tanto, el rol actual de la morfología es cada vez más acotado y queda supeditado al recuento de blasto y a la orientación de alteraciones genéticas moleculares subyacentes. Existen ciertos hallazgos cualitativos importantes que nosotros debemos conocer y que los he traído porque es la parte que nosotros hacemos, que yo hago en el instituto, la parte de morfología,
¿no? Entonces es esto, la morfología de un blasto, que ya lo he definido, y la presencia de un cuerpo de Auer en el citoplasma, la que me indica que ese blasto es de estirpe mieloide. Entonces vamos rápidamente a ver algunos hallazgos morfológicos que me van a poder sugerir diagnóstico. Bien, en estos hallazgos morfológicos están los promielocitos. Yo creo que todo patólogo clínico tiene que ganar la experiencia de poder diferenciar cualquier célula anómala que salga a la sangre periférica, ¿no? Ese es el objetivo de los chicos cuando van a rotar al área, de que ellos tienen que ganar la competencia de saber diferenciar cualquier célula ajena a las células que salen, que tenemos en la sangre periférica, ¿no? Uno de ellos son los promielocitos anómalos. Estas son las características morfológicas, ¿no? Vamos a tener, son células con núcleos lobulados, la presencia de nucleolos, granulaciones citoplasmáticas muy abundantes, intensamente azurófila, como vemos acá, y la presencia de los cuerpos de Auer y la presencia de los phagocell, que son la presencia de más de 6 a 10 cuerpos de Auer en el citoplasma de estas células, ¿no? Entonces, el hallazgo de estas células desde la sangre periférica va a ayudar mucho a el diagnóstico del paciente. Ya con saber definir que estas células son promielocitos anómalos desde la sangre periférica, vamos a poder ayudar al clínico para sugerir el diagnóstico de una leucemia promielocítica aguda, que dentro de las leucemias mieloides aguda constituye pues una emergencia oncológica, ¿no? Mientras más temprano y oportuno sea el diagnóstico en estos pacientes, rápidamente se le va a poder instaurar el tratamiento adecuado. Bueno, acá tengo otra diapositiva en donde también podemos ver las características morfológicas de los promielocitos anómalos, y acá tenemos los promielocitos hipogranulares, ¿no? Con núcleos bilobulados, en donde va a haber la granulación va a ser escasa, y que muchas veces podemos de repente hacer el diagnóstico diferencial con las leucemias mieloides agudas de estirpe monocítica, ¿no? Bien. Acá la parte de citoquímica, nosotros también hacemos estudio citoquímico, hacemos el estudio de mieloperoxidasa, de las esterasas específicas como el CAE. En la actualidad solamente hacemos la mieloperoxidasa, y la mieloperoxidasa en la leucemia promielocítica va a ser pues positiva, más o menos es muy intensa en en este caso en el promielocito. La mieloperoxidasa nosotros la reportamos en cruces de acuerdo al grado de positividad en la célula, y en este caso el promielocito para la mieloperoxidasa es positiva 3 cruces. Entonces eso es una ayuda para poder diferenciar este tipo de células y poder ya sugerir el diagnóstico que estamos frente a una leucemia promielocítica aguda. La parte del fenotipo también es importante. Les comento que ya en el año 2023, en enero, en el instituto, se formó la unidad funcional de hematopatología, en donde se está integrando al laboratorio de hematología especial, donde yo laboro y donde nos dedicamos a la parte morfológica de la lámina periférica y la médula ósea. Se ha integrado con el laboratorio de citometría, ¿no? El objetivo de realizar una unidad funcional de hematopatología es que se integren las áreas responsables del diagnóstico de las enfermedades oncohematopoyéticas, ¿no? Entonces,
A futuro lo que se quiere es que se integre, aparte de la morfología, la citometría de flujo, la parte molecular, citogenética y lo que es biología molecular, que son las áreas de laboratorio responsables del diagnóstico de las enfermedades hematopoyéticas, ¿no? De las neoplasias hematológicas. Bien, por ejemplo, acá tenemos morfología que me sugieren la presencia de este tipo de traslocación, este gen de fusión RUNX1, RUNXT1. Si yo veo pues estos blastos mieloides tipo 3 con la presencia de gránulos, la presencia de cuerpos de Auer, de zonas, esta zona perinuclear clara, llamado zona de Hopf o cuerpos de Hopf, y la presencia de estas granulaciones anómalas, denominadas granulaciones de pseudo-Chiari-Higachi, que muchas veces cuando vemos en los pacientes ese tipo de morfología, sugerimos la presencia de esta traslocación, ¿no? Igual, la citometría también es característica. En este caso, en este tipo de blastos mieloides, vamos a encontrar la presencia de la expresión de marcadores linfoides B, como son el CD19, el 79A, el PAC5. Entonces, cuando tenemos esa morfología y este inmunofenotipo, podemos sugerir la búsqueda de esta traslocación, ¿no? O cuando tenemos blastos en donde vamos a presentar un incremento de la serie eosinofílica y vamos a ver eosinófilos anómalos, eosinófilos precursores como mielocitos eosinófilos con la presencia de gránulos basófilos. Entonces, a esto nosotros le denominamos precursores o eosinófilos anómalos, aparte de los blastos, este acompañante granulocítico que se va a diferenciar hacia la línea eosinofílica y presenta los gránulos característicos de los eosinófilos, pero presenta esos gránulos basófilos. Entonces, es muy sugestiva de que este tipo de leucemia mieloide presente este tipo de traslocación, ¿no? Entonces, cuando vemos esos hallazgos morfológicos, sugerimos que la búsqueda de este tipo de inversión o traslocación, inversión 16 o traslocación 16-16, o este gen de fusión. O cuando vemos leucemias mieloides que tienen un componente basofílico, ¿no? Los mieloblastos y precursores eritroides displásicos, también podemos sugerir la presencia de este tipo de traslocación, la traslocación 6-9 con este gen de fusión. O blastos que presenten este tipo de morfología con una inclusión nuclear tipo copa y una identación nuclear en el extremo, se asocia a la mutación FLT3 o la mutación NPM1. Entonces, esos son algunos hallazgos morfológicos que nosotros vemos en los blastos y que hacemos la asociación con algún tipo de alteración genética. Porque nuestra clasificación actual de la OMS en el 2022, el punto clave es la presencia de mutaciones, de rearreglos y que a la larga van a clasificar los tipos de leucemias mieloides agudas. La parte de la morfología y la citogenética, como que tiene su importancia, se le está restando un poquito importancia y se le está dando el estudio de las mutaciones, se le está dando una mayor importancia, son claves ahora para el diagnóstico. Ya. Los monoblastos también los podemos diferenciar por morfología, tienen unas características especiales, los monoblastos, los promonocitos, igual los eritroblastos, las leucemias mieloides
eritroides son poco frecuentes, pero cuando nos toca diagnosticar en estos casos de estos pacientes, la morfología es muy característico, ¿no? Y los megacarioblastos también tienen una morfología característica, pero bueno, al final el diagnóstico del fenotipo también hay que integrar el resultado del inmunofenotipo. Otro estudio que hacemos es el estudio citoquímico. Por ejemplo, acá tenemos blastos peroxidasa negativo y los blastos peroxidasa positivo, ¿no? Eso lo hacemos en el laboratorio de hematología especial. El inmunofenotipo no voy a entrar a detalle, ya tengo 5 minutos para terminar esta ponencia. Y lo importante en el inmunofenotipo es que tiene un rol importante en la predicción de alteraciones genéticas, al igual que la morfología, como ya les mencioné. Detecta fenotipos aberrantes, ¿no?, que van a facilitar la evaluación de la enfermedad mínima residual en estos pacientes. Y algo importante que bueno, consideré importante mencionar es la técnica de la estandarización. El laboratorio de citometría del instituto está estandarizado con paneles de anticuerpos establecidos por Euroflow, ¿no? Las pruebas genéticas moleculares, las leucemias mieloides, aproximadamente un 50% se encuentra una alteración por cariotipo, pero muchas veces necesitamos de técnicas más especializadas de biología molecular, como es el PCR en tiempo real, para hallar algunas alteraciones genéticas en casi un 40% o 40-50%, ¿no? Por lo tanto, el cariotipo por sí solo, cada vez la aportación individual sola cada vez es menor en el caso, en el diagnóstico de estas leucemias mieloides agudas. Y la biología molecular. Yo no soy experta en biología molecular, pero las técnicas de PCR en tiempo real puede detectar estos genes de fusión, ¿no? Y que en el año 2017 ha cobrado mucha importancia porque ha habido una eclosión de fármacos para el tratamiento individualizado de en este tipo de neoplasias, ¿no? La presencia de estos genes en los pacientes se van a favorecer mucho con los fármacos como por ejemplo el Gentusumab. En estos pacientes mejoran el tiempo de sobrevida global, al igual que el hallazgo de esta mutación FLT3, la mutación NPM1 también es importante diagnosticarla para hacer la estratificación de riesgo en estos pacientes, ¿no? El TP53, voy a pasarlo rápidamente, ya me faltan algunas diapositivas, pero es importante ahora que se habla de la medicina de precisión. Yo sé que ha habido muchas conferencias en relación a esto y ya no es el futuro, es el presente. Entonces, es necesario tomar conocimiento y la clasificación de la leucemia mieloide aguda en la actualidad está basado en las alteraciones genéticas que encontramos en este paciente. Entonces, el secuenciamiento de nueva generación ha tomado un lugar primordial en el diagnóstico de la leucemia mieloide aguda, con 2 estudios que se hicieron. Este estudio, que se hizo en 1.540 pacientes, ha logrado identificar alguna mutación conductora en estos pacientes, y estos son las mutaciones que se han encontrado, y este análisis en este estudio ha podido clasificar el 80% de los casos que antes, si comparamos con el 48% con las técnicas clásicas, ¿no?, como era cariotipo y el PCR. Y este otro estudio que ha logrado identificar los genes mutados en con un 95% de especificidad para el diagnóstico de leucemia mieloide secundaria. Miren estas 8 mutaciones. Esto es un gran cambio en la clasificación del 2022, en donde es importante porque los pacientes sin criterios morfológicos de síndrome mielodisplásicos
pero con dichas mutaciones se comportan como leucemias mieloides agudas secundarias, ¿no? Y a su vez, estos pacientes con criterios morfológicos, pero sin estas mutaciones propias de leucemia mieloide secundaria, se comportan como leucemia mieloide de novo. Entonces, estos dos estudios grandes ha traído, pues, cambios en la clasificación. Hemos avanzado en conocimiento, pero nos queda mucho por descubrir. Entonces, tenemos ya esto, ya lo he mencionado, la clasificación FAB, la clasificación de los MIN-1, 2008. Un minutito para terminar. Entonces, la clasificación, esto es lo que nos trae la OMS en el 2022. Dos grupos, las que son clasificadas con alteraciones genéticas definidas. Acá tenemos los genes de fusión, los reordenamientos, las mutaciones, y las definidas por diferenciación, en donde el estudio es morfológico y del inmunofenotipo. Pero yo tengo que descartar que el paciente no tenga todas estas mutaciones, fusión, reordenamientos, para ponerlas en este grupo, ¿no? Y el sarcoma mieloide. Para terminar, esta es mi última diapositiva. La red de leucemia, la red europea de leucemia en el 2022 estratifica la leucemia mieloide aguda según el riesgo como favorable, intermedio y adverso. Y si ustedes observan acá, es basado en las mutaciones que encontramos en estos pacientes. Entonces, y este es un cuadro comparativo entre la OMS y la clasificación del consenso internacional, donde casi es lo mismo, varía el porcentaje de blastos. Acá la OMS ya no considera el 20% en este grupo, solamente en este grupo, en las que son definidas por diferenciación. La relacionada con mielodisplasia, la OMS la cataloga con la presencia de estas mutaciones, al igual que en consenso internacional. Acá el consenso internacional considera a un grupo de leucemia mieloide con el TP53 mutado. Entonces, para terminar, nosotros nos vemos en la actualidad con una clasificación de las leucemias mieloides agudas a nivel molecular, ¿no? Eso es el futuro, eso no es el futuro, es el presente, ¿no? Entonces, yo lo único que recomiendo a ustedes es que tomemos ese nuevo conocimiento de lo que es medicina de precisión y estemos preparados para, en este caso, poder clasificar estas enfermedades hematopoyéticas a ese nivel con nuevas tecnologías de secuenciamiento de nueva generación, que es la clave para el diagnóstico en la actualidad de este grupo de neoplasias hematopoyéticas. Bueno, rápidamente he hecho una revisión, le di mucha importancia a la parte de morfología que nosotros hacemos. Espero sus inquietudes, de repente alguna pregunta, algunas consultas que puedan